octubre de 1976, un Douglas DC-843 matrícula Charlie Uniform Tango 1201 de Cubana Aviación procedente del Aeropuerto Internacional de Piarco en Trinidad y Tobago, arriba al Aeropuerto Internacional de Rattle Adams en Sewell, Christchurch, Barbados, a las 15:21 hora local. Era el vuelo 455 con destino a La Habana y escala en Kingston, Jamaica. El vuelo 455 de Cubana Aviación partió de La Habana a Caracas, Venezuela. Continúa hacia Georgetown, capital de Guyana. Posteriormente se dirige a Trinidad y Tobago para seguir hacia Barbados y termina su retorno hacia Kingston, Jamaica, para finalmente llegar de regreso a La Habana el 7 de octubre. El McDonnell Douglas DC-843 fue construido en 1961 en Estados Unidos. Era propulsado por 4 motores turbofan Rolls-Royce Conway y era propiedad de la empresa canadiense Air Canada, pero había sido arrendado a Cubana Aviación. La tripulación estaba compuesta por el capitán Wilfredo Pérez Pérez, de 36 años de edad, que contaba con 11.271 horas de vuelo, por el primer oficial Ángel Tomás Rodríguez Valdés, de 35 años, con 6.975 horas de vuelo, y por el navegante Roberto Palacio Torres, además de los técnicos, sobrecargos, aeromosas y pilotos de otra tripulación de cambio. El Cubana 455 contaba con 25 miembros de la tripulación, más 48 pasajeros, entre ellos 16 atletas del equipo nacional de esgrima, 11 guyaneses, 6 de ellos viajaban a estudiar medicina en Cuba, 9 funcionarios del MININ y el Partido Comunista, 5 norcoreanos, 4 funcionarios de la flota pesquera, 2 gerentes de Cubana Aviación, un controlador aéreo, 73 personas en total. Después de aterrizar, la tripulación prepara el plan de vuelo y 51 minutos más tarde son autorizados al aeropuerto Norman Marley en Kingston, nivel inicial 180, nivel final 350, altitud de transición 3000 pies. Inicia la puesta en marcha y el rodaje hacia la cabecera de la pista 0927. El control de superficie ordena pasar al Cubana 455 al control de la torre Sewell en la frecuencia 118.7. A las 17:14 son autorizados a despegar por la pista 0927, viento en calma QNH 1013, en el aire contacte con aproximación en 128.850. Despega el vuelo 455 de Cubana a las 17:15 hora local, 12:15 hora de Cuba, y es autorizado a ascender a 18.000 pies. An explosion and we are descending immediately. We had fire on board. Cubana 455, we attended to the scene. The flight is 1724. Cubana 455, yeah. Okay, Sewell, Cubana 455, we are requesting immediate landing. Cubana 455, you are clear to land.